Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este sábado, día 9 del mes de mayo, año 2025. Y a esta hora, como de costumbre, presentamos a ustedes este repaso semanal por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que presentamos a ustedes inmediatamente, iniciando en el plano internacional. Iniciamos en los Estados Unidos y sobre todo con la situación de la guerra en Irán. Estados Unidos e Irán intercambiaron el jueves, fuego en el estrecho de Hormuz. Eso definitivamente repercutió en los mercados y puso en peligro la tregua que existe de manera muy vulnerable hasta este momento. Trump amenaza con golpear mucho más duro si Irán no firma rápido un acuerdo de paz. Ayer decía el secretario de Estado Marco Rubio que Estados Unidos estaba esperando ayer una respuesta de Irán a la propuesta estadounidense para sellar la paz y terminar la guerra. Pero Irán dice que no acepta amenazas y que si Estados Unidos quiere reanudar la guerra, su ejército está más que preparado en un 120%. La Marina de Estados Unidos disparó contra 2 petroleros con bandera iraní y los dejó fuera de servicio. Así lo informó el viernes el Comando Central del Ejército, que dijo que estas embarcaciones intentaron violar el bloqueo de los puertos de Irán. Teherán cerró de facto el estrecho de Hormuz, una ruta clave para los envíos de petróleo y gas, después del inicio de la campaña aérea estadounidense-israelí contra la República Islámica el 28 de febrero. Washington anunció su bloqueo de los puertos iraníes después de que las conversaciones de paz en Pakistán no lograran un avance decisivo el mes pasado. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que su país espera que Irán responda el viernes a su propuesta para poner fin a la guerra, a la vez que criticó el intento de Teherán por controlar la vía marítima. Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional y que tiene derecho a controlarla. ¿Qué va a hacer el mundo al respecto? ¿Va a aceptar el mundo que Irán controle ahora una vía navegable internacional? Porque si el mundo está dispuesto a aceptarlo, entonces prepárense porque hay como otros 10 países que van a empezar a hacer lo mismo en vías navegables internacionales cercanas a sus países. Eso es algo inaceptable que están tratando de normalizar. Irán acusó el viernes a Estados Unidos de una violación flagrante del alto el fuego, después de que ambos se culparan de desencadenar un enfrentamiento nocturno en el estrecho de Hormuz. Washington dijo haber tomado como blanco instalaciones militares iraníes el jueves, después de que varios de sus barcos fueran atacados en esa vía marítima. El presidente Donald Trump aseguró, no obstante, que la tregua vigente desde hace un mes se mantiene. Continuamos alrededor de la guerra, pero nos vamos al Líbano, porque Israel, mientras Estados Unidos e Irán están trabados en la búsqueda de un acuerdo, pero Israel continúa su embestida bélica en el Líbano. Informó el miércoles que abatió a Ahmad Galeb Balou, que era el comandante de la unidad Fuerzas Radwan de Hezbollah. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, condenó ataques a centros médicos en el Líbano mientras continúan los bombardeos israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informaron que eliminaron a Ahmad Galeb Balou, comandante de la unidad Fuerza Radwan del grupo terrorista Hezbollah, en un ataque de precisión realizado el miércoles en Dahieh, Beirut. Según el comunicado, Balou ocupó durante años diferentes cargos en la unidad, incluyendo el de comandante de operaciones, y era responsable de la preparación y alerta de la Fuerza Radwan para combatir contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel. El documento señala que durante la guerra y especialmente en el último periodo, Balou dirigió a los militantes de la unidad y comandó decenas de planes armados contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, incluyendo disparos de misiles antitanque y la detonación de artefactos explosivos.
Mientras tanto, en el seno de la ONU, el embajador de Irán ante la ONU y ante el reclamo estadounidense y el reclamo ya de otros países como Francia, como el Reino Unido, de que Irán reabra el estrecho de Hormuz, bueno, pues el embajador de Irán ante la ONU ha dicho que la única solución viable para reabrir el estrecho de Hormuz es el fin definitivo de la guerra, no el fin al alto al fuego o una propuesta de alto al fuego más prolongada. No, Irán quiere el fin definitivo de la guerra. El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, criticó duramente este jueves la resolución que impulsan Estados Unidos y los países del Golfo ante el Consejo de Seguridad para garantizar la navegación en el estrecho de Hormuz, y aseguró que la única solución viable para Hormuz es el fin definitivo de la guerra. Iravani compareció ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad después de que lo hiciera el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, para presentar una resolución sobre el estrecho de Hormuz, redactada junto a Bahrein, y en colaboración con Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. El iraní declaró que esa propuesta de resolución tiene una postura simplista y parcial, y añadió que tiene motivaciones políticas. Mientras la guerra en el Medio Oriente sigue estancada, ahí no parece que va a haber solución en los próximos días, porque las posiciones tanto de Estados Unidos como de Irán siguen siendo radicalmente opuestas en términos de las posibles soluciones. Bueno, mientras eso sucede, dentro de Estados Unidos, bueno, comienza a tomar fuerza otra vez un tema que en las últimas semanas había desaparecido de los medios, y son las deportaciones, la embestida del Departamento de Migración de Estados Unidos contra los inmigrantes. Dice el señor Tom Hochman, que es el zar de la frontera, él dice que se avecinan deportaciones masivas, prometió inundar a Nueva York y a otras ciudades claves con agentes de ICE. De la frontera, Tom Homan amenaza con una ola de deportaciones todavía mayor a la que se conoce hasta este momento. En una entrevista exclusiva con CBS News, Homan dijo que, y cito, si creen que la cifra histórica del año pasado fue buena, esperen al próximo año. Según explica, algunas ciudades serán el blanco de este incremento. Lo escuchamos. What I'm telling you is they're going to see mass operations, especially in sanctuary cities. You know, we're going to force it. People say mass deportation. What a cruel thing to say. What a racist thing to say, mass deportation. Let's remember why we're here. 4 years of an open border. Over 10 million illegal aliens that we know of came to the border. En esta conversación, Homan asegura que existen unos 900,000 inmigrantes con órdenes de deportación que ya fueron sometidos al debido proceso y que están listos para ser expulsados de este país. Parece ser que quieren traer de nuevo ese tema a los primeros planos de la información en Estados Unidos, porque el tema de la guerra tiene desesperados a los norteamericanos, porque la guerra le está dando duro en el bolsillo a los norteamericanos. El petróleo sigue subiendo y definitivamente eso afecta a la economía de las familias de ese país. El Tribunal Comercial de Estados Unidos le ha dado otro palo, le ha dado otra mala noticia al gobierno del presidente Donald Trump. El Tribunal Comercial de Estados Unidos falló en contra de los aranceles universales del 10% impuestos por el presidente Donald Trump a las mayorías de países del mundo. Ya la Suprema Corte había fallado en contra, ahora lo hace el Tribunal Comercial de los Estados Unidos. Muy malas noticias para el gobierno de Trump. La política arancelaria estadounidense entra en un nuevo y errático capítulo luego de que el Tribunal de Comercio Internacional del país haya declarado inválido el arancel temporal del 10% que lleva imponiendo la administración Trump a la mayoría de las importaciones desde finales de febrero. La Corte determinó que el presidente estadounidense invocó de forma incorrecta una ley comercial de hace décadas para aplicar esos gravámenes. El fallo no es firme y podrá ser apelado por la Casa Blanca. Esta medida había sido la respuesta del gobierno de Trump a un fallo del Tribunal Supremo que anuló previamente una parte importante de su política arancelaria anterior.
Esa es la consecuencia de querer gobernar por decreto, sin pasar por el Congreso, donde ahí sí se podrían afinar las cosas para que se hagan correctamente. Pero ahí están las consecuencias. El presidente de los Estados Unidos está ahora también tratando de frenar el pago de $83 millones que una corte autorizó que debe de pagarle en indemnización a la escritora E. Jean Carroll. Trump quiere ahora que eso se postergue para él poder apelar en la Suprema Corte de Justicia el espinoso caso que lo declaró como un delincuente convicto antes de asumir la presidencia de Estados Unidos. El presidente Donald Trump solicitó a un tribunal federal de apelaciones suspender temporalmente el pago de una indemnización de $83 millones a la escritora E. Jean Carroll, mientras lleva el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, según informó la agencia AP. La petición fue presentada por su abogado, Justin D. Smith, ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, con el argumento de que Trump sufriría un daño irreparable si se ve obligado a entregar el dinero antes de que concluya el proceso judicial. La indemnización fue otorgada por un jurado de Manhattan en enero de 2024, luego de que Carroll demandara al mandatario por difamación. Vamos con el Vaticano. El presidente Trump envió hasta el Vaticano a su secretario de Estado, Marco Rubio, para tratar allí de limar asperezas con el Papa León XIV. Las cosas no han estado bien entre Trump y el Papa, se han estado atacando mutuamente y de manera muy fuerte. Pero chocar con la Iglesia Católica, que es primordial en Estados Unidos, una buena relación con ella, definitivamente que desde el punto de vista político le afecta mucho a las posibilidades del Partido Republicano en las próximas elecciones. Entonces Marco Rubio viajó al Vaticano, se entrevistó con el Papa y dijo allí específicamente que hubo un compromiso por la paz y la buena relación entre el Vaticano y Washington. Amistosa y constructiva. Así calificó una fuente del Departamento de Estado a la audiencia que tuvieron el jueves el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el Papa León XIV. El secretario de Estado llegó al Vaticano semanas después de las duras críticas del presidente Donald Trump al jefe de los 1.400 millones de católicos por su postura antiguerra. Según el Departamento de Estado, ambos líderes revisaron los esfuerzos humanitarios en curso en el continente americano y las iniciativas para establecer una paz duradera en Medio Oriente. El gobierno de Trump celebró la elección del Papa el 8 de mayo de 2025 como el primer pontífice estadounidense de la historia, pero sus relaciones con la Santa Sede se deterioraron. En un ataque sin precedentes, el mandatario republicano calificó en abril al Papa como débil en materia de crimen y terrible para la política exterior. Su declaración se produjo luego de que León XIV pidiera paz en Medio Oriente tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, y de que condenara como algo realmente inaceptable la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní. Volvemos al escenario de la guerra en el Medio Oriente. China, el gobierno de Xi Jinping o el régimen de Xi Jinping, para calificarlo de manera más específica, confirmó que un petrolero con tripulación china fue atacado en el estrecho de Hormuz y China está considerando eso inaceptable y reclama definitivamente el fin de la guerra. Pero además, el régimen chino condenó a muerte, pero dicen que a muerte suspendida, a 2 ex jefes de las Fuerzas Armadas chinas, a 2 ex ministros de Defensa china por corrupción y anunció que ambos excomandantes pierden todos sus derechos políticos de por vida, además de la confiscación total de todos sus bienes personales. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing confirmó el incidente y expresó su preocupación por la seguridad de las embarcaciones civiles en un entorno de creciente tensión en Oriente Medio tras recientes enfrentamientos. El ataque al buque con tripulación china en Hormuz es relevante porque China depende de esta vía para importar más de la mitad de su crudo por mar, según datos de la firma Kepler citados por Reuters. La implicación directa de ciudadanos chinos eleva el impacto del conflicto regional, agrava los riesgos para la seguridad energética global y puede redefinir el papel de China en la diplomacia de la región.
De acuerdo con Reuters, el buque atacado navegaba bajo bandera de las Islas Marshall y estaba marcado como China Owner and Crew. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, detalló que no se registraron víctimas entre los ciudadanos chinos. La confirmación oficial ocurrió entre el 7 y el 8 de mayo. La agresión antecedió una reunión clave entre el canciller chino Wang Yi y su homólogo iraní Abbas Araghchi. Una corte marcial china condenó el jueves a pena de muerte en suspenso a 2 exministros de defensa. La agencia Xinhua informó que el tribunal halló culpable a Wei Fenghe de haber aceptado sobornos y a Li Shangfu de corrupción activa y pasiva. Al término de 2 años de suspensión, las penas serán conmutadas a cadena perpetua, sin posibilidad de reducción de pena ni de libertad condicional. Ambos exfuncionarios en el cargo entre 2018 y 2023 también fueron condenados a la privación de sus derechos civiles y a la confiscación de todos sus bienes. Nos vamos ahora a Bruselas, sede de la Unión Europea. Hay unas discusiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. No han logrado ponerse de acuerdo, pero el presidente de los Estados Unidos le ha ampliado el plazo hasta el 4 de julio al bloque europeo para aplicar el acuerdo comercial o de lo contrario se enfrentará a aranceles mucho más duros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a la Unión Europea con aranceles más elevados si no comienza a aplicar plenamente el actual acuerdo comercial antes del próximo 4 de julio. Trump lanzó su advertencia tras conversar por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De mantenerse la fecha, se trataría de una prórroga del anterior plazo marcado por el propio Trump el pasado viernes, cuando afirmó que los aranceles sobre los automóviles fabricados en la UE se elevarían al 25% a lo largo de esta semana. En virtud del acuerdo bilateral alcanzado el verano pasado, Bruselas se comprometió a eliminar todos sus aranceles sobre los productos estadounidenses. Por contra, Washington estableció un arancel del 15% sobre la mayoría de los productos de la UE. El Parlamento Europeo y los Estados miembros están negociando actualmente un proyecto de ley que permitiría la eliminación de los aranceles. Nos vamos a Brasil, pero con una información que se origina en Estados Unidos, y es que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva visitó Washington el pasado jueves y allí se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. La información dice que han bajado las tensiones entre Estados Unidos y Brasil y que la reunión entre los dos mandatarios sirvió para relanzar la relación entre los dos países. Los dos mandatarios se reunieron por cerca de 3 horas en la Casa Blanca. Pese a sus diferencias ideológicas, Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva mostraron el jueves señales de acercamiento tras una reunión de más de 2 horas en la Casa Blanca, marcada por el comercio, los aranceles y la cooperación en seguridad. En plena campaña para las elecciones de octubre en Brasil, Lula buscó despejar tensiones con Washington y calificó el encuentro como positivo. Yo salgo muy satisfecho de la reunión. Fue una reunión importante para Brasil y para Estados Unidos. Siempre creo que una fotografía vale mucho. Y vieron que el presidente Trump riendo es mejor que de cara seria y me empeñé en decirle, ríase un poco, es importante, aligera el ambiente, nos levanta el ánimo si nos reímos un poco. Trump también reservó palabras de elogio en un mensaje en la red social Truth Social. Acabo de concluir mi reunión con Luis Ignacio Lula da Silva, el muy dinámico presidente de Brasil. Hablamos de muchos temas, incluido el comercio y en particular los aranceles. La reunión transcurrió muy bien. Ahora nos vamos a México. Recordemos que la semana pasada Estados Unidos acusó de narcotráfico al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que incluso dejó su cargo, renunció al cargo. Pero parece ser que Estados Unidos proyecta acusar a otros funcionarios mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si se pretende presentar cargos a otros políticos mexicanos, Estados Unidos tendrá que presentar pruebas y que si esas pruebas son específicas y se comprueban, bueno, pues será en México donde podrían ser juzgados los señalados.
Informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina de este 6 de mayo, informó sobre la nota diplomática y volvió a cuestionar las presuntas pruebas que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En este caso, regreso al tema de Estados Unidos o de la solicitud de detención inmediata de 10 ciudadanos mexicanos. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Pruebas. Pruebas. Bueno, frente a esta solicitud, que es perfectamente racional, denos pruebas, porque no hay pruebas. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo, de acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es que mande pruebas. Nos vamos a España porque la presidenta de México también tuvo algunas acciones frente al gobierno, frente a España. Sucede que Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de Madrid, de la capital española, estuvo en México esta semana y allí destacó la figura del conquistador Hernán Cortés, el que conquistó a México y aniquiló gran parte de la población indígena mexicana. Claudia Sheinbaum le lanzó duras críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus afirmaciones en territorio mexicano. Ayuso acusa a la presidenta Sheinbaum de llamar al boicot contra ella y expulsarla de México. Su visita ha estado marcada por el choque político a cuenta de la revisión de la historia. Comenzó con un homenaje a Hernán Cortés. Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya muchos más eventos como este que se celebren en todos los rincones de España, de México. Lo que tensó las relaciones. Imagínense la ignorancia de venir a hacer un homenaje a Hernán Cortés. Aunque Sheinbaum no fue más allá. Tiene libertad para venir a hablar, a dar conferencias. México es libre. Eso no quiere decir que no haya debate. Ayuso ha sufrido varios episodios como este. Algunas expresiones que usted ha realizado contra las y los mexicanos. Cuando una diputada se le encaró en el aeropuerto oeste. No me esté aventando. Cuando una concejala interrumpió su discurso, la presidenta responsabiliza a Sheinbaum. Utilizar mi presencia para dividir, para enfrentar, cuando jamás he hablado de ella. Ayuso la culpa de que México, dice, viva una deriva totalitaria y violenta y la acusa de amenazar con cerrar el recinto donde se van a entregar los premios Platino si asistía. Unos premios que patrocina la Comunidad de Madrid. El hotel lo niega y asegura que ya habían pedido a los organizadores que no la invitaran. La oposición madrileña cuestiona el objetivo de esta gira. Va a dejar de hacer el ridículo a costa del dinero público de todos los madrileños. Ha ido a provocar y le ha salido mal. Y aseguran que le pedirán explicaciones por el coste del viaje. Bueno, fuertes las declaraciones ahí de Claudia Sheinbaum. Nos vamos a Costa Rica porque allí Laura Fernández se convirtió ya de manera oficial, asumió el cargo como la segunda mujer en ejercer la presidencia de Costa Rica. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estuvo entre los mandatarios que participaron en la toma de posesión de la nueva presidenta. Y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Laura Fernández es oficialmente la nueva presidenta de Costa Rica. La politóloga de derecha de 39 años juró el viernes el cargo en un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José para gobernar por un periodo de 4 años. Luego, la jefa de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, le colocó la banda presidencial en una investidura protagonizada por primera vez por 2 mujeres. Fernández ganó cómodamente las elecciones del 1 de febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chávez, nombrado superministro, y que controlará así la agenda política y económica del llamado Gobierno de la Continuidad. Pasamos a Centroamérica, El Salvador. El presidente Nayib Bukele apela a los procesos de Nuremberg, dice la información, para justificar juicios masivos contra líderes de pandillas. El gobierno de El Salvador
inició un juicio masivo contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha. El gobierno de El Salvador inició un juicio masivo contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha 13, incluidos 22 supuestos miembros de la cúpula conocida como Ranfla Nacional, a quienes las autoridades acusan de ordenar 29.000 homicidios cometidos entre 2012 y 2022. De acuerdo con la acusación, la cúpula de la pandilla operó desde el penal de Zacatecoluca, en el centro del país, desde donde ordenaba cometer homicidios a gran escala a los principales líderes en la calle, quienes a su vez transmitían las órdenes hasta los sicarios encargados de ejecutarlas. El proceso, sin embargo, ha sido criticado por defensores de derechos humanos, quienes advierten de que un juicio de esta naturaleza no busca establecer responsabilidades individuales, sino que opera como un atajo para condenar de forma masiva a los acusados. Bukele ha calificado el juicio como histórico y lo ha comparado con los procesos de Nuremberg. Todos juntos 486, pero además lo hacen por la vía de esta vía digital. No hay una corte donde puedan estar presentes los señalados como pandilleros. Vamos a terminar nuestro recorrido internacional en la hermana República de Cuba. Estados Unidos aparentemente no proyecta una intervención militar en Cuba como lo hizo en Venezuela, pero continúa metiendo presión, tratando de forzar un cambio político en la isla. Por eso, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció esta semana nuevas sanciones económicas para Cuba. Estados Unidos pone en marcha nuevas sanciones contra Cuba. El gobierno de Washington anunció los primeros objetivos de la orden ejecutiva 14.404, un decreto firmado por el presidente Trump que amenaza con congelar los activos en su territorio de personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el Ejecutivo de La Habana. Este jueves, la Casa Blanca agregó que el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, GAESA, y su presidenta son los dos primeros sancionados bajo esta ordenanza. En respuesta, el gobierno de Miguel Díaz-Canel advirtió que los más perjudicados con las nuevas sanciones son los ciudadanos del común. La orden ejecutiva del 1 de mayo y las medidas de bloqueo anunciadas hoy incrementan el daño a la población cubana y refuerzan la amenaza de agresión. En las calles de La Habana, algunos residentes temen que las sanciones de la Casa Blanca deriven en un conflicto militar. Puede que haya más leyes, suban más leyes, más y nos aprieten más y aprieten más y aprieten más, a ver si el gobierno de aquí quiere soltarlo a las buenas. Pero es que una guerra no puede haber, ¿cómo? Nosotros no tenemos frontera con nadie para un escape, para el que no quiera luchar, para el que quiera irse. Sin embargo, tras su visita oficial a Washington, Luis Ignacio Lula da Silva declaró que Trump le dijo que no atacará militarmente a la isla. Y si él precisar de ayuda para discutir la situación de Cuba. Si Estados Unidos necesita ayuda para abordar la situación de Cuba, estoy totalmente a su disposición, porque he oído, si el traductor no se equivocó, que ha dicho que no piensa invadir Cuba. Eso es lo que ha dicho el intérprete, y creo que es una señal muy positiva. Y yo acho que eso es un gran señal. La empresa sancionada controla un amplio portafolio corporativo, con inversiones que van desde complejos hoteleros hasta proyectos de telecomunicaciones. Según expertos, GAESA está involucrada en cerca del 40% del Producto Interno Bruto de Cuba. Vamos a una pausa comercial y retornamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones de obras ejecutadas. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones en las que solicitan al Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para sus demarcaciones. En otro orden, casi 30 comisiones se reunieron durante la semana, entre ellas la del Ministerio Público, la cual estudió el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Integral para Víctimas de Violencia, mientras que la de Hacienda trató con Wellington Arnott, director de INAPA, lo que sería la ejecución del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reuso para la zona de Punta Cana, Bávaro, fase 3. Y junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, recibieron las memorias 2025-2026 de la Cámara de Cuentas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado día 9 del mes de mayo, año 2026. Vamos a iniciar con el presidente Luis Abinader en Costa Rica, donde sostuvo una reunión con la nueva presidenta Laura Fernández y ambos mandatarios acordaron fortalecer las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y Costa Rica. El presidente Luis Abinader sostuvo este jueves una reunión bilateral con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
El encuentro se produjo en el Museo de Arte Costarricense, donde los líderes reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica. Abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos. La presidenta electa Laura Fernández Delgado expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones. Otra información que tiene que ver con el presidente Abinader aprovechó su presencia en Costa Rica para reunirse con empresarios de ese país y allí destacó la estabilidad económica de la República Dominicana como una fuente para la inversión extranjera. El presidente Luis Abinader sostuvo este jueves un encuentro con empresarios costarricenses organizado por la Embajada de República Dominicana en Costa Rica, en el marco de su visita oficial para participar en la ceremonia de mando presidencial de Laura Fernández Delgado. Según una nota de prensa, durante la actividad, el mandatario dominicano presentó las oportunidades de inversión, el crecimiento económico y las políticas impulsadas por su gestión para fortalecer el clima de negocios, la generación de empleos y las exportaciones. Abinader estuvo acompañado por el canciller Roberto Álvarez y la embajadora María Amelia Marancini Grullón, ante quienes destacó que su administración mantiene una política orientada a incentivar la creación de empresas, atraer inversiones y promover el desarrollo económico. Este sigue siendo el mejor momento para invertir en la República Dominicana, expresó el jefe de Estado al resaltar la estabilidad económica y el fortalecimiento institucional alcanzado por el país en los últimos años. La Junta Central Electoral dando garantía esta semana de que la nueva cédula de identidad garantiza la integridad del padrón electoral para los comicios del año 2028. Esta fue una información servida por el propio presidente de la Junta Central Electoral, el magistrado Román Jáquez Liranzo. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, dijo que los más de 100 elementos de seguridad que posee la nueva cédula de identidad y electoral imposibilita su falsificación. Corrige errores históricos del registro civil y garantiza la integridad del padrón electoral para los comicios de 2028. Afirmó. La cédula no se entrega por rutina, se valida con rigor, se protege con controles, se construye con certeza. Cada etapa responde a un propósito superior: garantizar una identidad inviolable, proteger la transparencia del registro civil y del padrón electoral, y bloquear cualquier intento de duplicidad o fraude que pretenda afectar nuestra soberanía. Al final, lo que entregamos no es únicamente una cédula, entregamos confianza, seguridad y la identidad dominicana. Afirmó que el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral no es un simple trámite burocrático, sino inversión estratégica que fortalecerá la soberanía y la economía nacional. Esta semana fue llevado a los tribunales nuevamente a Aurelio Valdés. Ese es el procurador fiscal que fue acusado recientemente de recibir un soborno para intervenir favorablemente para uno de los acusados en uno de los casos de corrupción que se ventilan. Finalmente, le aplicaron 3 meses de prisión preventiva al señor Aurelio Valdés y deberá cumplirlos en la cárcel para hombres de Najayo. La jueza del Juzgado de Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz, dictó 3 meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdés Alcántara, que gestionó y recibió una entrega controlada, la suma de $10,000 a uno de los imputados del caso Senasa. Deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal. La jornada inició después de las 2 de la tarde de este martes y concluyó alrededor de las 2:30 de la madrugada de hoy miércoles. Según el expediente, el fiscal Valdés Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de $200,000, suma que redujo a $150,000 en una negociación en la que también mostró interés por un reloj
marca Rolex y exigió un Mercedes-Benz 350 o 450. La investigación del caso la dirige directamente la Procuradora General de la República, quien garantizó a la población una vez más que jamás va a tolerar actos de corrupción en la entidad, un hecho que califica como muy grave. La guerra en el Medio Oriente, esta confrontación entre Estados Unidos e Israel contra Irán, continúa ya impactando en la República Dominicana, sobre todo en lo que tiene que ver con los precios de los combustibles, porque el petróleo, ha subido de manera importante desde que comenzó el conflicto. Dice el señor ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, pues que los precios de los combustibles, si la situación no cambia, continuarán aumentando en el país. Luego del estallido de la crisis internacional producto de la guerra en Medio Oriente en la República Dominicana, el precio de los combustibles solo ha registrado un aumento de 12%. Esto debido a que el gobierno ha adoptado la estrategia de aumentarlos de manera gradual. Así lo dio a conocer el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. En otros países de la región el aumento ha sido mucho mayor. Nosotros la estrategia que tenemos es ser fiscalmente responsables, pero también con sensibilidad social. Es decir, los aumentos tienen que ser graduales para que vayan siendo, para que la población se vaya adaptando. Ahora estamos ante un choque de precio de petróleo de una magnitud muy grande. El monto del subsidio en las últimas semanas en promedio ha sido de 1.500 millones de pesos a la semana. O sea, aún con los aumentos de precios que ha habido, el gobierno está subsidiando con un monto considerable. Ante la incertidumbre de si los subsidios del gobierno podrían tener límites o no, Díaz dijo que para mantenerlos habría que reasignar partidas para los gastos. Tenemos en el presupuesto un déficit inicial de 3% del PIB, 3.2% del PIB. Hay algo de margen para aumentar el déficit, pero tampoco podemos duplicar el déficit fiscal, o sea que el subsidio va a tener un límite, pero podemos reasignar partidas de gasto para destinarlas hacia el subsidio y combinando eso con aumentos graduales y razonables de los precios de los combustibles. En esta crisis, tú tienes que proteger a la población más vulnerable, a los pobres, a través de los programas focalizados de Supérate, Aliméntate, por ejemplo, poner a disposición alimentos más baratos. Con respecto a la propuesta que hiciera el sector transporte al Ministerio de Industria y Comercio, de fijarles un tope de 180 pesos el galón de combustible en vez de subsidiarles, el funcionario dijo que el mecanismo utilizado hasta el momento ha funcionado. Sin embargo, manifestó que el gobierno está abierto al diálogo. A mí me gusta la idea de subsidiar, es el equivalente a tú le das un subsidio, hay que ver cuál sería lo que habría que dar con ese piso de precio que ellos quieren. Yo creo que la voluntad del gobierno es tener un diálogo siempre con ellos. El mecanismo funcionó bien en el 2021 y 2022 y yo creo que está funcionando bien ahora. Vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Continuamos. Antes de partir hacia Costa Rica, el presidente Luis Abinader creó por decreto la Comisión para la Transformación de la Educación en la República Dominicana y dejó además sin efecto el decreto que ordenaba la fusión del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Aunque el presidente de la República derogó el decreto que ordenaba la fusión del MINER y el MESID para dar paso a la creación de una comisión para la transformación educativa, la Asociación Dominicana de Profesores sostiene que el objetivo de fondo sigue siendo destinar los recursos del 4% para financiar la educación superior privada. No importa que el gobierno cambie los actores de la película porque el contenido es el mismo, porque entendemos que el objetivo fundamental es reducir la inversión en la educación pública. Una educación mala, hasta el 2% es mucho. Una educación buena, como la que nosotros estamos promoviendo, el 6% es poco. Por tanto, no es verdad que se esté buscando disminuir el 4%, ni que el 4% financie la educación superior. Y es que de acuerdo con el ministro de Educación Superior, quien integrará la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, la iniciativa busca fortalecer la articulación entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo dominicano. No, la idea que se tiene es que el órgano rector de un sistema nuevo también sea nuevo y que en vez de haber los sistemas educativos dialogando de espalda, se alineen para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga una sola direccionalidad. Para el exdirector ejecutivo de Educa y otros actores vinculados al sector, el nuevo decreto refleja la intención del gobierno de impulsar políticas educativas con mejores resultados. Es clave que en estos procesos se piense con visión de futuro, no imaginando la educación que necesita el país hoy, sino la que va a necesitar en las próximas generaciones. Esto es importante porque la motivación fundamental es cómo transformar la educación, no un simple decreto de fusión que una medida administrativista. La comisión creada mediante decreto tendrá un plazo de 6 meses para presentar un anteproyecto de ley de educación integral que responda a los desafíos del futuro. Como parte de este proceso, deberá desarrollar una consulta nacional con todos los sectores involucrados. A propósito del anuncio del gobierno de que proyecta descontar un 50% o recortar un 50% a los fondos asignados por ley a los partidos políticos para enfrentar la crisis que ha generado la situación en el Medio Oriente, bueno, pues un grupo de partidos agrupados en el denominado diálogo opositor, bueno, pues han rechazado la medida y consideran eso como un plan del gobierno para recortar fondos en lo que ellos entienden que es una maniobra política. Para legisladores de diversos partidos de oposición, con la propuesta de reducir el presupuesto destinados a las organizaciones políticas, el gobierno solo busca llevar ventajas en las elecciones del 2028,
por lo que advierten que no aprobarán la pieza, al tiempo que exhortan al Ejecutivo a buscar otras formas de ahorrar los recursos. Aquí nadie se chupa el dedo, el gobierno es el que maneja todos los recursos del Estado y ahora mismo hay mucho cuestionamiento de corrupción en el gobierno, de manera que si se recorta o se quita, el gobierno va a tener una ventaja sobre la oposición. Y yo me pregunto, ¿la democracia se beneficia con eso? Si quieren dinero, que busquen otra vía para conseguirlo. Aquí miles y miles de pensión, yo diría que es innecesaria. De su lado, algunos legisladores del oficialismo insisten en la necesidad de que desde todos los sectores se asuman sacrificios. Incluso proponen que los recortes se extiendan al Congreso Nacional. Debiéramos de cortar gastos de viático e incluso la propuesta que inició en la Cámara de Diputados, la cual nosotros los senadores apoyamos, de quitar las exoneraciones y quitar otros beneficios que podemos tener nosotros los legisladores. Los partidos políticos, y no voy a hacer exclusiones, voy a incluir el partido de gobierno, reciben fondos del erario público que deberían, no un 50%, deberían eliminarse en su totalidad. Para generar un ahorro de unos 40.000 millones de pesos y mitigar los efectos de la crisis generada por el conflicto bélico en Medio Oriente. Además, el gobierno anunció la contención de la adquisición de vehículos, la racionalización de servicios, contrataciones, publicidad y los combustibles. Una lamentable información esta semana de esas que estremecen a la sociedad y que va a dar mucho de qué hablar en este país en los próximos meses. Han hallado muerto, tirado en una cañada, allá en la zona de Atodamas, San Cristóbal, a un menor de 10 años. Y resulta que a quienes vinculan con ese crimen es a un grupo de por lo menos 4 adolescentes que están ya bajo control de las autoridades. Se trata del niño Raudiel Martínez Corporán, de 10 años, quien salió la tarde del miércoles junto a 4 adolescentes en momentos en que su madre se encontraba en el hospital llevando a su hijo más pequeño a una consulta médica. De acuerdo con las declaraciones de los abuelos del niño, se dieron cuenta del hecho luego de que algunos vecinos les informaron quiénes eran los adolescentes que se habían llevado al menor de edad a una zona boscosa a jugar beta. ¿Sabes qué muchacho? Tiene 10 años más, estaba pequeño. Se fue con amigos para allá a jugar. ¿Qué pasa? Los amigos, el tiene beta, para allá lo golpean y lo matan. La hija mía tiene un niño prematuro y lo llevó ayer al médico que se le puso mala, y cuando ella vino a las 5 de la tarde, ella estaba buscando, lo estaban buscando y no lo encontramos en ninguna parte hasta hoy, hasta el mediodía. Pese a que solo hay un adolescente detenido por el hecho, de acuerdo a las informaciones oficiales, los familiares del infante aseguran que fueron 4 y que tratan de ocultar a los demás. Fueron a la casa del muchacho anoche y él decía una versión, después decía otra. Y ahí empezamos a sospechar que él sabía algo, pero no quería hablar. Un menor de 14 años de edad, residente en la zona, se encuentra bajo investigación. De acuerdo con los familiares del niño, los jóvenes se encontraban en una cancha y luego llevaron al niño a una zona boscosa a más de 1 kilómetro del pueblo. Terminamos con deportes. El presidente Luis Abinader ha oficializado el inicio de la ruta de la antorcha hacia los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar en la República Dominicana y específicamente en Santo Domingo entre el 24 y el 8 del mes, y el 24 de julio, y el día 8 de agosto. Vamos a ver un reporte sobre este acontecimiento que tuvo lugar en las escalinatas del Palacio Nacional. Hizo su recorrido en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en la explanada del Palacio Nacional. Sin duda que ya luego de que Gabriel Mercedes inició dicho recorrido y que fue pasando la antorcha, según las autoridades, a la familia de don Huiche García Saleta, a quien está dedicada también este recorrido de la llama olímpica. Vamos a ver algo de lo sucedido durante el recorrido y también reacciones hasta del propio presidente Abinader.
de la llama centroamericana y del Caribe. Que esta llama ilumine cada rincón de nuestra patria, que inspire a nuestras futuras generaciones y que nos conduzca unidos hacia unos Juegos memorables. ¡Que viva el deporte! ¡Que viva la República Dominicana! Y sobre todo un acto muy solemne, un acto muy significativo, que el presidente de la República lo haya recibido como tal, como marca el protocolo, con su gabinete. Yo creo que como Centro Caribe Sport estamos más que contentos y yo creo que esta llama, este fuego que enciende el espíritu de nuestros juegos va a recorrer todo el país y así se inicia todo esto. Comenzó en Teotihuacán y ya arrancará del Palacio a Pedernales y así el resto del país. Este acto que tuvimos aquí de inicio del recorrido de la llama centroamericana al Caribe tiene una significación muy especial. Primero, porque por primera vez en la historia de estos Juegos se tiene un significado el recorrido, que es promover los valores. Utilizando la figura de don Huiche García Saleta, le hemos denominado la ruta Huiche García Saleta, la llama de los valores, que vamos a fomentar fundamentalmente 4 valores: disciplina, honestidad, solidaridad y perseverancia, que queremos que por donde quiera que pase la llama, pues esos valores queden sembrados como esa inquietud en cada uno de los dominicanos, que no sea solamente un paso de una llama, sino que esa llama encienda en cada uno de nosotros, primero, el amor por la dominicanidad, segundo, la unidad como pueblo dominicano y tercero, el compromiso con esos valores. Estamos listos ya para estos Juegos del 24 de julio al 8 de agosto. República Dominicana será la sede y muy especialmente Santo Domingo. Con la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, despedimos por el día de hoy reporte especial con Rosendo Tavares, que hemos llevado a ustedes como de costumbre al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana y los espero para una próxima emisión el sábado que viene.